Segundo bloque de 30 Online. Nos metemos en el tema granos, en el tema mercados. Estamos con Raúl Dente, gran amigo de la casa, gerente de la Federación de Acopiadores. Y él le vamos a preguntar, que justamente estuvo presente mientras hablábamos del tema alquileres, venta de campos, etcétera, Sí, con el Cristian clima del Belaute. campo. Él lo estaba escuchando, ¿no? Bloque 1, si usted lo ven diferido. Y ahí cuando terminó, bienvenido Raúl. ¿Cómo están? Vos Muy dijiste, Cristian, fuiste bastante optimista, Eso ¿no? fue. Estuvo muy bueno, ¿no? Fuera de las cámaras. Claro, pero ¿cómo ves un poco lo que viene por delante, no? Si bien esto me parece que es muy Sí, dinámico, tal porque cual. hoy estamos terminando julio, pero esto va a tener una... Bueno, mira, nosotros estamos muy influenciados por algunas circunstancias muy adversas. En realidad hubo dos situaciones tremendas para el productor de granos. La primera es una fuerte caída en los precios internacionales y la segunda es un tipo de cambio que no se modifica al ritmo de la inflación interna. Entonces eso fue un masazo fenomenal. En un año, para poner la cosa en magnitud, la soja perdió alrededor de un 35% en términos reales, es decir, en términos de poder de compra del resto de los bienes. El maíz alrededor de un 40% y el trigo un 50%. Para tomar idea de lo que esto representa, cuidado que si el trigo que bajó en un 50% el valor en términos del resto de los bienes de la economía, eso significa que tienes que dar 2 toneladas de trigo para comprar lo que antes comprabas con una. Cuidado que si baja un 40%, tenés que dar más de 1,6 toneladas para comprar los mismos bienes que antes comprabas con una. Y si bajó un 35%, la baja del 35% significa que el precio de los otros bienes en términos de la soja aumentó un 50%. Si tenés que dar más de 1,5 toneladas para comprar lo que antes compraban con 1 tonelada. Entonces es un masazo fenomenal en un año. Dejo de lado el año anterior que también acentuó este proceso, pero Eso me medido en pongo insumos. 14 contra 15, yo medido por la inflación general. Okay. Hay algunos bienes que subieron más, otros menos, lo que sean más transables, menos transables, alguna situación de mercado, pero si lo ponemos contra gasto de infraestructura me quedo corto. Gastos de estructura, estructura, salarios, sueldos, todo lo que se denominan claramente bienes no transables internacionalmente, que superan el 30 y pico por ciento anual, cuando por otro lado te bajan los precios internacionales un 20-25 y el tipo de cambio se modifica 15 en un año. Afortunadamente fue ese reajuste, ese salto de principios del año pasado que más o menos ayudó, pero la perspectiva, entonces eso para cualquier economía, para cualquier ecuación económica de los sectores cuyos ingresos dependen del precio de los granos, es catastrófico. Ahora vos, en este razonamiento, lo que decís es la única manera de que le vaya bien al productor agropecuario es devaluando. Sí, bueno, en esta instancia yo creo que antes de evaluar, por lo menos tenés todo la crema de los derechos de exportación, ¿no? Claro. Vos, el maíz que tiene un 20% de derecho de exportación, sacás los derechos de exportación y le aumentaste un 25% del ingreso. ¿Es directo eso? Sí, yo creo ¿Sí? que los productos muy transables, sí, eso es bastante directo, y en algunos casos hay algo de eso reflejado, en otros no, para el año que viene. La soja quizás no tenga ninguna expectativa, porque tenemos el año que viene un precio inclusive con mercado invertido interno, y mientras que el maíz, hoy estamos alrededor de los $100 la tonelada, para poner un número, y para la cosecha que viene ya se está hablando de 120 y pico, ¿no? Es decir, hoy, si alguien quisiera, podría tomar alguna Sacale 20 posición. derechos de exportación, Pusiera, sacale claro, es cupo un de 25%, roles. es un 25% más, Sí. claro, y ahí vas Y el trigo lo mismo, si le sacás el 23, si le sacás los cupos... Claro, seguro. Es es decir, un mirá, avión. si vos de un peso recibo 80, pero cuidado que si me saco esos 20, y vuelvo a recibir 100, recibo un 25% más de lo que estoy recibiendo ahora. Cuidado con esa cuenta, ¿viste? Por eso una caída del valor del trigo, que es el más fácil, al 50%, significa que mi esfuerzo es del doble. ¿Y tenés esperanzas que el que venga podrá modificar algo de tema de Va a tener que retenciones, hacer algo, no hay duda, va a tener que hacer algo. Va a tener que hacer algo porque este desaliento, evidentemente, el trigo está prácticamente jugado, ¿no? Lamentamos, yo creo que he perdido algunas apuestas que inclusive hicimos con Ricardo, que éramos optimistas, a través del nuevo trigo quisimos alentar, etcétera. Sí. Pero bueno, no hubo caso, ¿viste? Cuando la necedad y la falta de una visión de la realidad es muy, muy potente, bueno, uno se tiene que frenar. La negación, creo que casi maníaca de la realidad, es una situación que no la podemos manejar.
trigo, porque todas estas medidas son cosas que de corto plazo que ni nadie las entiende y creo que tenga ningún efecto. Y el maíz, el tema está complicado. El maíz es una siembra cara, los fletes, y otro de los no transables que siguen ahí, claro, los fletes han acortado sensiblemente la zona productiva y la distancia a los lugares de consumo. Entonces, un maíz que uno no tenga algún feedlot o algún mercado más o menos cercano, etcétera, se complica la cosa a estos valores, ¿no es cierto? Se complica para el campo propio. Imaginemos la posibilidad de un campo alquilado. Cuando uno ve algunos cálculos de costos con mayor o menor eficiencia que empiezan a dar negativo o está en la raya en campo propio, es porque la situación realmente está muy tirante. Y situación de precios internacionales que todavía están mejores que en otras oportunidades, porque todavía podemos hablar de un trigo alrededor de $200, nada, 200 y pico, ¿no es cierto? No es un trigo de 120 o $130 la tonelada, de una soja de internacional que andará en los 300 y algo de dólares la tonelada, no son los 180 o 200 como supimos tener, ¿no? Entonces, en esa situación va a tener que existir un ajuste y a lo mejor lo que ocurre es una mezcla de ajustes de las dos cosas, derechos de exportación y tipo de cambio, ¿no? Raúl, ustedes que tienen toda la gran red de acopiadores y toda esa información, ¿qué es lo que empiezan a ver de lo que puede suceder hacia adelante en la gruesa? ¿Puede llegar a haber áreas sin sembrar? ¿Se va a seguir sosteniendo, digamos, el crecimiento de la soja en detrimento del maíz, del girasol o del sorgo? ¿Qué es un poco el panorama que tienen hoy? Exactamente eso, caída en trigo, caída en maíz. Todavía no se sabe bien, ¿no? Hay algunos números de una fortísima caída que yo veo que quizás alguna esperanza en una especie de esos maíces tardíos, todo el tema que a lo mejor haya alguna señal que induzca a la posibilidad de hacer una siembra tardía. Ya va a agarrar diciembre, porque, que te agarra con otra. Exactamente, ese es un elemento que hay que tener en cuenta para el maíz, octubre. Pero va a haber caídas, indudablemente va a haber caídas. La gente más optimista habla de 15, 20% de caída de área en maíz. Y la recomposición es a la soja como cultivo más barato, más generalizado. Hay que ver el planteo climático. Creo que afortunadamente podría haber un esquema razonablemente niño, lo cual aseguraría que quizá no tengas que además de eso enfrentar una seca, ¿no? Pero alquilar campos, esperar un niño, enfrentar el riesgo de seca, de rendimiento, y para hacer maíz, digamos, hay hasta inclusive tenemos algunos elementos que hay gente en la zona núcleo, supernúcleo, con más de 10, 11, 12 quintales de rendimiento, 12 toneladas de rendimiento, el tipo le cueste realmente tomar esa decisión. ¿Movió algo el mercado, los anuncios de la semana pasada? Digo, porque se hicieron en torno a maíz y trigo, ¿no? Sí, un poquito el maíz, ¿no? Pero de todas maneras hay que ver cómo están las posiciones, porque cuando uno abre ROEs o anuncia que va a abrir ROEs, hay que ver cuánto de eso ya tienen comprado los exportadores. Y parece que de los 4, los exportadores a lo mejor tienen comprado 3/4 partes, de manera tal que el impacto ya no va a ser demanda nueva. Sí, siempre llega tarde, el mercado va mucho más rápido que las decisiones del gobierno. Es una tendencia que han tenido de darte ROEs cuando ya los exportadores están sobrecomprados. Claro, el trigo. Claro, el trigo han hecho así permanentemente, te fueron dando porque ya estaban sobrecomprados, efecto cero en el precio. Y es importante destacar que comprado quiere decir que salgo a comprar sin tener permiso de exportación, con lo cual te pago lo que puedo en ese momento, ¿no? Le deja el campo libre a que el pobre productor cobre menos, que es lo que no debería ocurrir. Cuando uno mira un poco los escenarios, ustedes también que conversan y que están con productores, que se reúnen con los acopios, el escenario Macri y Scioli, ¿cómo se ve? En Macri ya se han escuchado medidas, vienen hablando hace un año. Macri se ve con un poco más de claridad y optimismo, ¿no? Scioli hay dudas. Y Scioli hay dudas. Si uno se tuviese que guiar por Scioli, Rodríguez y la gente que acompaña a Scioli en la provincia, podría alentar alguna esperanza. Claro. Pero uno no sabe qué puede ser Siones, Zanini, Kicillof.
Claro. Entonces, en algún momento va a haber ahí Scioli mismo va a tener que tomar una definición, lo le irá haciendo naturalmente al estilo de Scioli, con fe, con confianza, pero a lo mejor eso lleva tiempo. O diferenciarse el sciolismo del kirchnerismo, digamos. Claro, exactamente, sí, el sciolismo de lo que nosotros entendemos y sabemos que piensa gente, Scioli y colaboradores de Scioli en este área, de lo que es la evidencia y la experiencia del kirchnerismo, que es lo que hizo, no puede ser una cosa distinta. Entonces ahí sí, pero eso llevaría un poquito de tiempo, salvo que una vez pasadas las elecciones, definidos todos los tantos, Scioli asuma el tema, lo incorpore y se juegue con algunas medidas de flexibilización que no van a ser de la intensidad que podríamos esperar con Macri, y entre medio Massa, ¿no es cierto? No sé, ustedes no lo ponen a Massa. Ya te estás escapando de la polarización. El pasado hay que volverlo a poner. Pongamos todos. Son tres, está muy bien. No, afortunadamente van a existir las PASO, eso nos va a dar una pauta. Sí, va a ayudar mucho. Lo que sí, claro, todo el mundo está viendo eso. ¿Cuánto de Scioli va a ser un Scioli entendiendo la lógica del país que viene y potenciando todas las fuerzas productivas para poder redistribuir riqueza? Y un Scioli que sigue administrando esta pobreza basada en la fórmula. A veces lo que me preocupa en esta mezcla de Scioli que uno va viendo todos los días es, por ejemplo, que la presidenta se levante, lo aplauda en su discurso y se levanta todo el resto, ¿no? Es como que si la presidenta empieza a verlo más simpático y lo aplaude, quiere decir que le está demostrando Scioli que le está dando toda la confianza de que pueda hacer la cosa que ella quiere. Pero cuando vos te sentás en ese sillón, la decisión la tomás vos, digamos, ¿no? Pero este es el gran, finalmente vos no te podés escapar de las reglas básicas de la economía, ¿no es cierto? Y si vos venís gastando por encima de tus recursos, en algún momento vas a tener que ajustar. Y si vos seguís dando incentivos negativos a la producción, en algún momento vas a necesitar esa producción porque tenés problemas de sector externo, tenés problemas de balanza de pagos y ajustes vas a tener que hacer, porque finalmente se impone. Lo peor es no anticiparlos y que ese ajuste sea parte de una política que tiene principio, fin y que es creíble. Si vos dejás que los hechos ocurran sin enmarcarlo, podés estar trabajando con expectativas que no sean las acertadas y hacer que todo termine en un gran desbarajuste. Lo ideal es anticiparlos, y se sabe que va a tener que tomar decisiones porque el sector externo está agonizando. Te hago la última, Raúl. ¿Cómo ves el termómetro del humor del productor para que si alguien después de las PASO le tira expectativas positivas, reaccione bien ante la cosecha gruesa? Y acá te ato un poco a lo que fue Trigo cuando vos y yo fungoneábamos de alguna manera, porque veíamos que los candidatos venían, que hablaban, que de alguna manera casi lo que se veía en ese panorama, salvo Scioli, pero era una cosa más relajada en ese momento. Muchachos, apuesten a Fina, que vamos a sacar cupo de ROE, que vamos a sacar derecho de exportación, etcétera. ¿Podrá haber señales que motiven a una gruesa con más inversión de tecnología, con más apuesta, que los bancos ayuden a financiar todo esto y tengamos una buena cosecha y no que juguemos a perdedor como jugamos en la Fina? Bueno, las señales deberían ser tan contundentes y tan creíbles que como para que despierten las expectativas, porque hoy la gente, convengamos que ha perdido credibilidad. Entonces, recrear la confianza y la credibilidad creo que es la tarea más difícil para los políticos, de manera tal que las señales deberían ser contundentes, efectivas, y la gente creerle que lo van a hacer, lo van a poder hacer políticamente. Y bueno, y yo no sé si van a poder ser en ese sentido todos los políticos después de las PASO, porque es que falta después la primera vuelta y una eventual segunda vuelta y nadie va a saber el resultado. Yo creo que aquí la cosa va a estar dudosa hasta que termine, esperemos, la segunda vuelta. Raúl, muchísimas gracias. Bueno, gracias, esperemos que a lo mejor después de la segunda vuelta salgamos a fogonear de nuevo la gruesa. Salimos a fogonear. Afortunadamente todo lo tardío. Muchas gracias. La Federación de Acopiadores de Cereal estuvo con nosotros. Nos vamos al tercer bloque, lo tenemos al ingeniero Pablo Taracido. Con él vamos a hablar justamente de qué es lo que está pasando en el mercado ganadero y también esto que fue un poco el nudo, que es el nudo de este programa de hoy, que es las expectativas de lo que viene. Espérenos un minuto y medio acá en 30 minutos. Ya venimos.